Licenciada, ¿puede escucharme? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Ya pude conectarme desde mi teléfono porque desde la laptop ha sido imposible. Está bien, licenciada. Chicos, como sabrán, el día de hoy nos va a acompañar la licenciada Jenny Marjorie Montenegro. Ella es egresada de la maestría en alta gerencia de servicios de salud en la Universidad Científica del Sur. En esta oportunidad, ella nos va a hablar del esquema nacional de vacunación y etcétera. Licenciada, puede empezar. Muchas gracias, Andrea. Para empezar, buena noche con todos. Las disculpas del caso por no haber ingresado a las 8 como se había acordado. He tenido algunos problemas de conexión, pero vamos a empezar con un tema que es muy importante para nuestra formación profesional como enfermeras. Ustedes que están en el proceso universitario, que más adelante van a ver desde que llegan a los establecimientos de salud el tema de vacunación en todos los grupos de vida, no tanto en nuestros menores de 5 años, adolescentes, gestantes, adultos mayores, en todos los espacios de vida que nosotros tengamos, vamos a poder ver este tema de la inmunización. Entonces, como verán, vamos a iniciar hablando de nuestra norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación, que aprobada por nuestra resolución ministerial número 884-2022 del Ministerio de Salud. Entonces, vamos a iniciar. Siguiente, por favor. Listo. Como verán, nuestra norma técnica aprobada, la norma técnica 196 MINSA, nuestra norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación. Entonces, esa es la norma que nosotros tenemos que aprendernos como la Biblia cuando vamos a inmunizar. Aquí vamos a encontrar qué vacunas nosotros tenemos. Actualmente nosotros tenemos 18 vacunas que nos protegen contra 28 enfermedades. Entonces, eso debemos tener bastante claro. Y vamos a ver cada inmunobiológico en este caso que corresponde a, según la edad del niño y según el grupo etario que podamos tener, ¿no? Que nos podamos enfrentar. Entonces, seguimos. Bueno, como vemos allí, tenemos también nuestra resolución ministerial, la 474 del 2025. Esta es relativamente nueva, del 17 de julio del 2025. Aquí solo se realiza unas pequeñas modificaciones en la norma técnica en base a la composición de las vacunas que vamos a ver a continuación. Siguiente. Como verán, hay un cambio a partir de esta resolución ministerial que aprueba esta norma técnica en la composición de la vacuna contra el neumococo y la composición de la vacuna contra el papiloma humano. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como verán, como estamos viendo, visualizando, tenemos nuestro esquema de vacunación que inicia en la etapa de recién nacido. Cuando nosotros estamos enfrentando la etapa de vida del recién nacido, tenemos dos vacunitas importantes, que es la vacuna contra la BCG, contra el bacilo de Kalmenkerit, y la hepatitis B, que se pone durante las 24 horas del recién nacido. Luego tenemos a los 2 meses que vamos a recibir 4 vacunas también importantes en relación al rotavirus, la vacuna contra el neumococo, la pentavalente, ¿no? Que justamente se llama pentavalente porque contiene 5 cepas que nos protegen contra enfermedades, y la vacuna de la IPV, que es la vacuna para la poliomielitis. Vemos luego a los 4 meses, volvemos con las mismas vacunitas de los 2 meses, pero ya en nuestra segunda dosis. A los 6 meses nos correspondería nuestra tercera dosis de pentavalente, nuestra IPV y nuestra influenza pediátrica, ¿no? De igual manera, a los 7 meses tenemos un pequeño refuerzo de influenza pediátrica para luego pasar al año de vida, donde recibimos la vacuna contra el neumococo, influenza pediátrica, un refuerzo, nuestra primera dosis del sarampión y nuestra varicela, ¿no? Que esta vacunita de la varicela también actualmente se ha insertado dentro del calendario de vacunación porque anteriormente no encontrábamos esa vacuna dentro de nuestro calendario, pero ahora ya la tenemos.
¿no? Luego a los 15 meses, ¿qué nos podemos colocar? La antiamarílica, ¿no? Allí es donde nos colocamos la vacuna de la antiamarílica y también contra la hepatitis A, que también es una vacuna que se ha insertado en el calendario de vacunación. A los 18 meses, como podemos ver, tenemos nuestro refuerzo de la APO oral, que era en nuestro anterior esquema de vacunación. Actualmente se está considerando la antipolio inactivada. Luego eso vamos a ver más adelante en las diapositivas para poder diferenciar. Luego tenemos nuestra dosis de la sarampión, nuestra segunda dosis, y nuestro primer refuerzo de la difteria y tétanos. A los 4 años ya podemos colocarnos la primera dosis de nuestra influenza adulto, nuestro segundo refuerzo antipolio oral y nuestro segundo refuerzo contra la difteria, tétanos y pertusis. Y como vemos, vamos a pasar ya a nuestra etapa de la adolescencia, que inicia con la vacuna del virus del papiloma humano. Luego tenemos una etapa muy importante, sobre todo en las mujeres, ¿no? En la etapa de la gestación, donde podemos colocarnos las vacunas de la hepatitis adulto, que es la del tétano adulta, que también es muy importante dentro del calendario, y vamos a encontrar la vacunita también de la TDAP, que es la vacunita del tétano acelular, ¿no? Que se vacuna exclusivamente a nuestras gestantes después de haberse colocado una primera dosis de DT adulto. Luego también podemos colocarnos algo muy importante, la influenza adulto también en nuestras gestantes, porque tenemos que estar protegidas, ¿cierto? Es una etapa vulnerable de la mujer, entonces hay que considerar que tiene que la gestante estar con todas estas vacunitas aplicadas. Y otra etapa vulnerable de la vida del ser humano es la adultez mayor, donde el adulto mayor recibe las vacunitas de la influenza y la neumococo, que es una vez en la vida. La vacuna de la neumococo le vamos a colocar al adulto mayor, que es una sola dosis de por vida, y la influenza sí necesita recibir un refuerzo cada año. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Como les había comentado anteriormente, nosotros tenemos 18 vacunas en nuestro calendario regular, ¿no? Y bueno, en la BCG vamos a encontrar que es una vacuna de tipo vacuna viva atenuada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos virus vivos atenuados que no están totalmente muertos en esta vacuna. Por eso es una vacuna viva atenuada. ¿No? Vamos a ver también más adelante que tenemos vacunas de virus vivos inactivados, ¿no? Donde los virus sí realmente están muertos. Y esto nos va a regir en la vacunación según corresponda la ocasión para el paciente, que lo vamos a ver más adelante también. Luego tenemos nuestra hepatitis B, esas dos vacunitas que recibe nuestro recién nacido, que esa sí es una vacuna inactivada. Luego tenemos a la pentavalente, que como verán tiene cepas de la DPT, la hepatitis B y la Haemophilus influenzae, ¿no? Tipo B también. Es una vacuna inactivada, ¿no? De Bordetella pertussis, toxoide difterio tetánico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y el polisacárido también conjugado de Haemophilus influenzae tipo B, como les había comentado. Luego pasamos a nuestra vacunita de la difteria y tétanos, que es la DT que recibe el paciente pediátrico, ¿no? Que es una mezcla de anatoxina diftérica purificada y anatoxina tetánica, ¿no? Estas son las mezclas y las composiciones que tiene cada vacunita. Luego no tenemos nuestra influenza tipo B también, que es una vacuna inactivada de un polisacárido conjugado. Tenemos a nuestra antipolio inactivada también, que es la IPB, que como habíamos visto en nuestro calendario anterior, ya se ha insertado al año 6 meses de vida del niño. Entonces ya a esa edad ya no están recibiendo antipolio oral, que sí recibía su primera dosis en nuestro calendario anterior. Ahora está recibiendo el niño la IPB como cuarta dosis, ¿no? Que es de un virus vivo inactivado. Justamente aquí entra a tallar la diferencia, ¿no? Este esquema cambió justamente porque el niño estaba presentando mayores reacciones adversas con la antipolio oral que vemos en el punto número 7, que son de virus vivos atenuados. Entonces, como hicieron un estudio de investigación donde el niño estaba presentando mayores reacciones adversas a la vacunita cuando recibía la antipolio oral, cambió nuestro esquema de vacunación a la IPB, porque era de virus vivos inactivados, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder detallar también un poco las diferencias. Luego tenemos a nuestra vacunita del rotavirus, también que se da a nuestros niños de 2 y 4 meses, justamente para prevenir nuestras diarreas por el virus del rotavirus.
Tenemos también nuestra vacunita, la antineumocócica, que es una vacuna inactivada. Y luego tenemos también a nuestra vacuna de la sarampión, paperas y rubiola, ¿no? Que son de virus vivos atenuados. Nuestra vacuna de la varicela, como ya hemos dicho, que se coloca al año de vida, también de virus vivos atenuados. Nuestra fiebre amarilla que recibe nuestro niño de los 15 meses, de virus vivos atenuados. Nuestra DPT, que es el toxoide diftotetánico, también es una vacunita inactivada. Nuestra difteria y tétanos también del adulto, que es un toxoide. Una difteria y tétanos también, que es la acelular que recibe la gestante, que también lo habíamos observado. La hepatitis A, que también recibe nuestro niño en el calendario de menor de 5 años. Luego tenemos a la VPH, que es también una vacunita de virus tipo inactivada. Y la influenza también que recibe nuestro adulto mayor o cualquier etapa de vida adulta, ¿no? Que es de virus vivos inactivados. Seguimos, por favor. Bueno, allí vamos a observar de manera gráfica nuestro calendario esquema de vacunación en el menor de 5 años. ¿Cómo iniciamos? Con nuestra vacunita del BCG. Vamos aquí a adoptar un poco más o entrar a tallar lo que son las vías de administración. Por ejemplo, en nuestro recién nacido, nosotros nos colocamos la BCG vía intradérmica, ¿ya? Que es una capa superficial de la piel. Y luego también colocamos la hepatitis B, que es en la piernita, que vamos a ver ya los sitios de inserción de cada vacuna posterior. Ya luego a los 2 meses, como verán, también recibe nuestro niño nuestra pentavalente, nuestra IPV, nuestro neumococo y nuestro rotavirus, que es vía oral, ¿no? Allí vamos a ver que en su mayoría nuestras vacunitas son de presentación de 0.5 ml. A excepción, por ejemplo, de nuestra rotavirus, que es una pequeña jeringa que nosotros le vamos administrando vía oral al pequeño a los 2 y a los 4 meses. Y más adelante también cuando veamos y coloquemos la influenza pediátrica a partir de los 6 meses, vamos a ver que es de 0.25 ml en nuestra presentación pediátrica. Eso tengámoslo muy en claro, ¿ok? Luego vamos a ver que la sarampión, paperas y rubiola también es de 0.5, pero el sitio de inserción ya no es intramuscular, sino es subcutáneo, ¿ok? Luego a los 18 meses vamos a ver también nuestros refuerzos de la IPV, que también es intramuscular. Vamos a ver nuestra SPR subcutáneo, que ya lo habíamos comentado también. Y nuestra DPT, que es intramuscular, ¿ya? Luego a los 2 años nosotros podemos recibir nuestro refuerzo de influenza pediátrica con la dosis de 0.25 mililitros. Entonces, cuando ya nosotros a los 3 años empecemos a recibir nuestra dosis de influenza adulto, ya vemos que la dosis cambia, ya no es de 0.25, sino de 0.5 ml. Siempre es importante reforzar en las dosis para no cometer errores, porque no podemos colocar menos de la dosis que le corresponde, porque si no, no vamos a proteger o generar inmunidad en nuestro paciente, sea la etapa de vida en que le estemos colocando la vacuna. Eso hay que tenerlo muy en claro. Por eso es crucial también dentro de las inmunizaciones que nosotros tengamos en cuenta nuestros correctos para la aplicación también de nuestros medicamentos, porque viene a ser un tipo de medicamentos nuestras vacunitas que le estamos colocando al paciente. Y bueno, también vemos aquí las temperaturas de conservación, que es muy importante tenerlos en cuenta. Cuando nosotros ya ejerzamos la práctica dentro del campo clínico, nosotros vamos a tener que conservar nuestros inmunobiológicos en ciertas temperaturas, que en este caso nuestra literatura, nuestra norma técnica nos aboca que tenemos que conservar nuestras vacunas entre +2 a +8 grados centígrados. Entonces, esa es una temperatura ideal para proteger nuestros biológicos, tanto en nuestras refrigeradoras que nosotros vamos a manejar en los establecimientos de salud, como cuando nosotros también más adelante, quizás no sé si han llevado ya la clase de repente de cómo se preparan los termos donde nosotros sacamos nuestras vacunas, a ver si allí me podrían de repente comentar un poco si ya les han enseñado esa práctica. No, No, todavía no. todavía. Licenciada. No, licenciada, todavía no. Ya, entonces más adelante nosotros
cuando nosotros preparemos este tipo de termos, vamos a tener que usar nuestro termómetro, en este caso nuestro termómetro de alcohol, y un aparatito que es como que le dicen el chismoso, que se llama el data lawyer. Es un apelativo que le colocan porque este dispositivo nos permite mantener o vigilar la temperatura de nuestros inmunobiológicos dentro de nuestros equipos de refrigeración. En este caso, ya sea la refrigeradora donde tenemos todas las vacunas, como nuestros termos que sacamos a campo. Entonces, allí no podemos mentir. Si hacemos ruptura de cadena de frío, que es un término que van a escuchar mucho más adelante, podemos caer en poder malograr todos nuestros biológicos, tanto sea por congelación o porque se haya sometido a temperaturas muy elevadas, cuando hace mucho calor, por ejemplo. Cuando hagan su serum, de repente vayan a zonas muy frías o zonas muy cálidas. Entonces van a tener que tener cierto cuidado cuando hagan la preparación de sus termos, donde van a llevar sus vacunitas. A ver, siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos nuestro esquema de vacunación, ya en el mayor de 5 años. Como verán, vemos la etapa de adolescente. Anteriormente, en nuestra norma técnica anterior, nos decían 3 dosis de virus de papiloma humano. Actualmente eso ha cambiado. Las precisiones nos dicen que solo se aplica una sola dosis a niños y niñas desde el 5º grado de primaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros vacunemos contra el virus del papiloma humano, generalmente lo hacemos en instituciones educativas. Nosotros vamos allá, pedimos los nominales de los niños que estén en diferentes instituciones educativas y los inmunizamos. Pero también podemos inmunizar a niños que vengan a nuestros establecimientos, claro está, con la supervisión de sus padres, hasta los 18 años, lo cual no nos permite dentro de las instituciones educativas. Allí claramente nos dicen que en las instituciones educativas nuestro grupo focal son niñas de 5º grado de primaria, niñas y niños de 5º grado de primaria y que estén estudiando y en las edades de 9 a 13 años, ¿no? Entonces, en esas edades nosotros podemos inmunizar dentro de los colegios, pero si queremos inmunizar al niño en nuestro establecimiento, lo podemos hacer hasta los 18 años. Ya, eso es importante saber y que es una única dosis. Ya no son 3 dosis como anteriormente. Primero eran 3 dosis, luego eran 2 y ahora es una única dosis. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Luego tenemos también que se puede recibir el sarampión, pero siempre se haya dado el caso de que no hayan completado su esquema primario, ¿no? De igual manera, las vacunas de la antiamarílica, que generalmente se coloca a los 13 meses, pero a veces nosotros colocamos también la antiamarílica cuando vamos a zonas endémicas, por ejemplo, zonas de la selva, cuando hay pacientes que van a viajar o van a turistear, ¿no? Vienen por esta vacuna al establecimiento donde también se les aplica, ¿no? Para evitar justamente que se expongan a esta enfermedad, ¿no? Luego tenemos las vacunas importantes también que debe recibir nuestro adulto, es la hepatitis adulto. Entonces, es importante saber que esta hepatitis nosotros le colocamos al adulto cuando lo tenemos en el establecimiento a partir de los 12 años. Entonces, al primer contacto con el paciente, le colocamos su primera dosis. Luego, la segunda dosis viene a ser al mes de la primera dosis. Y nuestra tercera dosis a nuestro pacientito es al 6º mes de la primera dosis. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Aquí igual yo le he pasado la ponencia a la compañera, que es delegada. Entonces, ustedes aquí van a poder verlo de forma clara para que puedan hacer un recordaris de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Luego también tenemos nuestro influenza adulto, también que le vamos a colocar cada año como refuerzo al adulto, ¿no? Hemos visto que es a partir de los 3 años, la persona puede recibir ya la influenza adulto con una dosis de refuerzo anual, ¿no? Luego tenemos a nuestra vacuna del neumococo, que si bien es cierto, nos reciben nuestros adultos mayores, que son nuestro grupo poblacional que está más con las defensas bajas, por así decirlo, es una persona vulnerable, entonces necesita estar protegido, sobre todo porque sabemos que la incidencia de enfermedades respiratorias se da mucho en niños y en adultos mayores.
Por eso es que es un grupo vulnerable al que se debe proteger con la vacuna del neumococo. Y como ya les había comentado anteriormente, es una sola vez la dosis de por vida. Y también, obviamente, y claro está, todos nosotros debemos estar protegidos como personal de salud. Y sobre todo, aquellos también que tienen comorbilidades. ¿Qué comorbilidades podemos presentar? Diabetes, hipertensión, ¿no? Ese tipo, enfermedades tiroideas. Son pacientes que son comórbidos y que también deberán recibir este tipo de vacunitas. Luego también vamos a ver nuestra vacuna contra la DT adulto, ¿no? Que se recibe a partir de los 7 años, con una primera dosis en el primer contacto con nuestro paciente. Luego recibimos una segunda dosis a los 2 meses de la primera dosis, que como ven hay una diferencia con la hepatitis, ¿no? Que la segunda se recibe al mes. En este caso la DT se recibe a los 2 meses. Y nuestra última dosis, tal cual como la hepatitis B, a los 6 meses de la primera dosis. Entonces, ese es nuestro esquema de vacunación que vamos a nosotros estar regidos para la vacunación a nuestro mayor de 5 años. Y nuestra gestante, como les había dicho, va a recibir la vacuna contra la DT celular a partir de las 20 semanas de gestación. Ya, esa es la puerta de ventana, pero teniendo la característica de que nuestra gestante haya recibido su primera dosis de DT. ¿Ya? Nuestra gestante debe recibir primero una dosis de DT y su segunda dosis ya debe ser de DTA celular. Y que tenemos que tener en cuenta que la gestante esté a partir de sus 20 semanas de gestación. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a ver un poco de las actualizaciones de nuestro esquema nacional de vacunación regular. Bueno, vamos a ver la vacuna del BCG. Como dice en la descripción, el recién nacido con peso mayor o igual de 1.500 gramos se debe administrar la dosis correspondiente dentro de las 24 horas de nacido, ¿no? Que es nuestra razón de ser, nuestro sentido de ser es vacunarlo dentro de la hora ideal que nos dice nuestra norma técnica. Vamos a ver que en la práctica a veces no se genera esto porque a veces no todos los niños nacen con el peso adecuado o con ciertas características que se pueden manejar más adelante porque vamos a ver vacunas que sí se pueden recuperar a lo largo del tiempo. Esta es una de ellas, por ejemplo. Nos dice que si no recibe dentro de las 24 horas, debemos administrar las dosis correspondientes lo antes posible durante el primer año de vida. ¿Qué quiere decir? Hasta los 11 meses y 29 días de nacido de este bebé, ¿no? Ahora, si no recibe dentro del primer año de vida, debemos administrar las dosis correspondientes hasta los 5 años cumplidos. Pero esto debe ser o está condicionado a un descarte de infección por tuberculosis, que también eso se realiza en el establecimiento de salud. Y otro caso común, como ya les había dicho, que es el tema del peso. Si nuestro bebé nace con menos de 1.500 gramos o con alguna situación especial tras la evaluación médica, como dice allí, esta aplicación se va a regir al criterio médico, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de niños prematuros que después recuperan su peso a los 1.500 gramos y pueden iniciar la vacunación siempre y cuando estén presentes con todos estos criterios que tenemos que tener en cuenta. Luego, nuestra segunda vacunita es la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacunita es para el recién nacido con un peso también mayor o igual a 1.500 gramos. Se administra la dosis correspondiente, que ya la habíamos visto, de 0.5 ml intramuscular, ¿cierto? En el caso del peso de 1.500 gramos o niños con alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será también con indicación médica, ¿no? Recién nacido con un peso menor a 1.500 gramos, solo si la madre tiene antígeno de superficie positivo, o sea, hepatitis B, se puede colocar la vacunita, ¿no? En el caso de un niño prematuro con peso de 1.500 gramos o más, podrá iniciar su vacunación, excepcionalmente si se puede administrar hasta los 7 días de nacido, ¿no? Como es el caso de partos domiciliarios o en ámbitos de difícil acceso, que esto mucho lo van a ver cuando ustedes vayan al Serum. A veces nos damos con la sorpresa de que el niño ya ha nacido y no lo hemos podido captar a estas 24 o 48 horas de nacido el bebé.
y tenemos que administrarle la vacuna posterior a esa fecha, ¿no? Por eso nos dice entre paréntesis partos domiciliarios en ámbitos de difícil acceso, porque esto más lo vemos en zonas alejadas. ¿Qué más nos dice? Que niños de 4 meses hasta los 7 años que presentaron reacción adversa a la primera dosis de pentavalente pueden completar la vacunación segunda y tercera dosis, ¿no? Porque sabemos que la hepatitis B también está inmersa dentro de nuestra pentavalente. En niños mayores de 7 a 15 años que no recibieron ninguna dosis dentro de los primeros 7 años, deben recibir sus 3 dosis del esquema primario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con esta vacunita de la pentavalente, ¿no? La primera dosis al primer contacto, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera dosis al sexto mes de la segunda dosis, ¿no? Entonces, en esta etapa de vida, de los 7 a 15 años, ya no es la pentavalente como al menor de 5 años, sino solamente va a recibir su hepatitis B del adulto. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la vacuna de la pentavalente, que nos dice que niños que no cumplieron su esquema primario pueden completarlo hasta los 7 años con 0 días. O sea, si nosotros nos encontramos en campo y vemos a un niño que no ha sido vacunado o inmunizado con esta vacunita de la pentavalente, lo podemos recuperar hasta los 7 años con 0 días. Ya, esa es una regla de consistencia que tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación para poder recuperar a niños que no tienen su calendario al día, ¿no? Como vamos a ver muchos casos de niños que a veces revisamos las tarjetas y no han recibido una o otra vacuna, entonces tenemos nuestras reglas de consistencia que nos indican hasta cuándo lo podemos recuperar. Luego tenemos a nuestra vacuna de la antipolio, en este caso la inactivada, que es nuestra IPV inyectable, que nos dice que a partir del 2023 se incorpora en el esquema la tercera dosis, ¿no? A los 2, 4 meses y 6 meses con IPV. Como les decía, en primera instancia teníamos esas 3 dosis en ese esquema del 2023. Ya en el esquema del 2024 se incorpora esta cuarta dosis a los 18 meses, ¿no? En caso se determine brote, epidemia o pandemia, se aplicará una dosis más de la vacuna, según indiquen los expertos, ¿no? Porque a veces tenemos también barridos donde colocamos a veces una dosis adicional de ciertas vacunas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Luego pasamos a nuestra antipolio oral, que son 2 gotitas vía oral a nuestros niños. ¿Qué nos dice? En el 2023, antes recibía nuestro niño a los 6 meses esta IPV, pero ahora ya no, porque fue reemplazada por la IPV, que es nuestra vacunita inyectable. Otra de los cambios fue la primera dosis de refuerzo a los 18 meses, que también fue reemplazada en el 2024 por una dosis adicional, como vimos en nuestro esquema anterior, en el 2024. Y para el año 2024 solo se usará una dosis de refuerzo en APO a los 4 años. Esta vacunita también es parte de nuestros barridos de vacunación, que es un término también que lo van a usar y lo van a ver muy frecuentemente. Nosotros a veces como profesionales de enfermería y profesionales de salud, frecuentemente hacemos barridos de vacunación, justamente cuando tenemos alertas de brote. Entonces, para hacer este cerco y evitar que haya propagación de la enfermedad, tenemos que asegurarnos que nuestros niños estén protegidos con estos biológicos. Entonces, al protegerlos, nos aseguramos de que esta enfermedad así arraigue en nuestro país, el niño no va a enfermar gravemente, ¿no? O no va a sufrir la enfermedad en este caso. Luego tenemos a la vacuna del neumococo, que se aplica desde los 5 a los 59 años con comorbilidad, ¿no? Como les había dicho, comorbilidades de cardiopatías, diabetes, nefropatías, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Infecciones por VIH, pacientes con síndrome de Down, neoplasias y pacientes inmunosuprimidos que son frecuentemente propensos, ¿no? A estos virus por el tema de las infecciones respiratorias agudas u otros. Siguiente, por favor. Luego tenemos nuestra difteria, pertusis celular y tétanos, que se administra como refuerzo 2 dosis a los 18 meses y segundo refuerzo a los 4 años, ¿no? Y que lo podemos recuperar hasta los 7 años. Claro, está así nuestro niño que encontremos
en domicilio o ven a nuestro consultorio no tienen la vacunita. Luego la vacuna del papiloma humano, desde el 2023 se aplicaban una dosis a niñas y niños desde el 5º grado de primaria regular, tanto en instituciones públicas como privadas, y por alguna razón no están estudiando que tengan de 9 a 13 años de edad, ¿no? Luego tenemos nuestra DPTA celular, que se determina en un plazo entre las 20 a 36 semanas de gestación y en cada gestación que pueda tener la paciente. O sea, en cada gestación, nuestra segunda dosis va a ser la DTA celular en nuestra gestante a partir de las 20 semanas. Luego tenemos nuestra DAT adulto, también que se aplica a varones y mujeres a partir de los 7 años de edad, como ya habíamos mencionado anteriormente en sus 3 dosis, ¿cierto? Luego nuestra vacunita del rotavirus, que es la vacunita que viene en presentación de 1.5 ml y se da vía oral. Y el intervalo mínimo es de 4 semanas entre una dosis y otra, porque sabemos que se colocan tanto a los 2 y 4 meses antes del inicio antes de que el paciente, en este caso el niño menor de 1 año, empiece a ingerir los alimentos. Por eso es que se administra entre los 2 y 4 meses. ¿Ya? Y con un plazo máximo de recuperación hasta los 5 meses de edad, antes de los 6 meses. Como se dice, no se debe vacunar a mayores de 8 meses, 0 días de edad. Ya la edad máxima de administración de las 2 dosis es hasta los 8 meses. Siguiente, por favor. Luego tenemos nuestra vacunita de la influenza, que se mantiene la vacunación en niños menores de 5 años y también se aplica a las gestantes en cualquier trimestre de la gestación. Ya aquí no vamos a ver trimestres como, por ejemplo, cuando estábamos viendo nuestra vacunita de la DTA celular, ¿no? Sino que podemos vacunar a la paciente en cualquier trimestre que se encuentre de gestación, ¿no? Luego tenemos nuestra vacunita de la hepatitis A, que se ha incluido en el esquema de vacunación a los 15 meses de edad como una primera dosis de vía intramuscular. Luego nuestra vacunita del sarampión, que es nuestra vacunita de un virus vivo atenuado, que se administra en niños, adolescentes y adultos según un cuadro epidemiológico y según un calendario de vacunación también. Y nuestra vacunita de la varicela, si no completó su esquema primario a los 12 meses, también podemos ver que se puede recuperar esta vacuna hasta los 4 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las vías y técnicas de administración de estas vacunitas. Como les había comentado en el primer cuadro donde vimos todas las vacunas en las etapas de vida, tenemos una vía de administración que se coloca al recién nacido, en este caso es la vía intradérmica, y que corresponde a la vacuna de la BCG. ¿Ya? La BCG es una vacunita que va a proteger a nuestro recién nacido de las formas graves de la tuberculosis. Entonces es sumamente crucial colocarle esta vacuna a nuestro recién nacido, ¿no? Nos dice que esta vacunita o esta inyección va a consistir en la aplicación de la vacuna en la capa superior de la piel, que es nuestra dermis, ya que por las características del tejido, por su poca distribución de los vasos sanguíneos y la capacidad de absorción lenta, la vacuna se absorbe poco a poco, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a formar con esta vacuna una pequeña pápula que si todos se evidencian en su hombro, van a poder ver que tienen algunos la cicatriz, que es la vacunita de la BCG que nos han colocado recién nacido. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver un sitio de administración muy frecuente y que lo tiene la mayoría de nuestras vacunas en el menor de 5 años, que es la vía intramuscular. ¿Ya? En este caso, en el menor de 2 años, nosotros vamos a colocar nuestras vacunas que van por inserción intramuscular en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del músculo tercio medio, como ven allí. Vamos a coger la piernita, vamos a hacer nuestra limpieza de la zona y vamos a ubicar este músculo vasto, que es un músculo que a veces nosotros cuando estiramos la pierna se forma, ¿no? Se forma en la parte de la zona del muslo, en la parte externa. Entonces ahí vamos a poder aplicar nuestra vacunita, ¿no? Como vemos ahí tenemos una imagen también, más o menos para nosotros cuando tengamos la parte anatómica del niño podamos calcular el sitio de inserción de la vacuna, ¿no? Y estas vacunas intramusculares
acuérdense, la aplicación es en ángulo de 90 grados, ¿ok? A diferencia de la intradérmica. No les había dicho en la anterior diapositiva, las intradérmicas son en ángulo de 15 grados. Eso hay que tenerlo en bastante recordaris, porque los ángulos nos van a ayudar a que nosotros, en el momento de la aplicación de la vacuna, podamos tener la precisión exacta para que, en este caso de la intradérmica, formemos la pápula y no se vaya de repente la aguja hacia un plano más interno de la dermis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en el caso de los niños mayores de 2 años, vamos a aplicar también vía intramuscular muchas de nuestras vacunas, como por ejemplo la DPT, ¿no? En este caso, esta vacunita va a ir en el músculo deltoides de la cara lateral externa, tercio superior del brazo. Generalmente, para ubicarnos, vamos a ver allí, como vemos la imagen, en la zona del acromión, ¿no? Donde se forma nuestro hueso. Vamos a ver 3 traveses de dedo. Después del acromión le vamos a colocar allí todos, si pueden seguirme, vamos a colocar nuestros 3 dedos, y donde termina nuestro último dedito, allí vamos a ubicar este músculo, ya que es el músculo deltoides dentro de nuestra cara lateral externa del tercio superior de nuestro brazo. Entonces hay que tener allí mucho cuidado de la zona de inserción o la zona de aplicación, para poder no formar mayor problema al paciente, ¿no? En el momento de la aplicación. Y también vemos que el ángulo de aplicación es en 90 grados. Siguiente, por favor. Luego, una de las vacunitas que tenemos por vía subcutánea, en este caso es la que aplicamos para el sarampión, papera y rubiola, que esta vacunita se va a aplicar también en lo que es debajo de la piel, en el interior del tejido subcutáneo, por eso la vía subcutánea, y se aplica en lo que es la parte superior externa del brazo, al nivel del músculo deltoides. En este caso, nuestras vacunitas de vía subcutánea van a ir en ángulo de 45 grados. ¿Ya? Esos ángulos siempre tienen que tenerlo bien presentes, como ya les había comentado, para que pueda nuestra técnica estar perfeccionada al momento de la aplicación de las vacunas. ¿Ya? Y como vemos allí, la misma inclinación de la aguja que vemos en nuestra imagen nos indica que hay que tener cierta angulación para no traspasar la última capa, que es la intramuscular, sino quedarnos solamente en el tejido subcutáneo. Siguiente, por favor. Y la vía oral, también, la aplicación de la vía oral, nuestra vacuna del antiporio oral y la rotavirus, que son 2 de las vacunitas que se colocan vía oral. Y en este caso en el niño, más que todo, vamos a hacer, como vemos allí en la imagen de la enfermera, en la imagen que dice jeringa, ¿no? Presionamos con nuestras 2 manos, como aperturando la boca del niño, siempre nunca dejándole la cabeza hacia atrás, sino levantando ligeramente, porque podemos provocar que también el niño se aspire en la aplicación, porque ustedes saben que no es un procedimiento fácil de realizar, ya que el niño está incómodo, tiende a llorar a veces. Entonces hay que tener un poco de paciencia, sobre todo con la vacuna del rotavirus. ¿Por qué? Porque es un poco más de cantidad, es 1.5 ml, a diferencia de las 2 gotas del antipolio oral. Entonces a veces el niño tiende a regurgitarlo, ¿no? Entonces hay que aplicar la dosis por pocos, ¿no? Vamos aplicando por las caras internas, perdón, de la boca del niño, y vamos permitiendo que vaya deglutiendo la vacuna, ¿no? No vayamos a aplicar en una sola administración todo el líquido, porque podemos correr el riesgo de aspirar a nuestro niño. Y como ven allí, hay que levantar ligeramente la cabeza también, ¿ya? Para evitar este tipo de errores a veces a la aplicación de la vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, como ya hemos visto todo nuestro esquema nacional de vacunación regular, nosotros también nos regimos a un esquema de niños que tienen ciertos
ciertas particularidades, como son nuestros niños portadores de virus de inmunodeficiencia humana, que son los niños VIH, ¿no? O código blanco, que a veces le llaman en los hospitales, que ya lo van a escuchar más adelante, o nacidos de madres portadoras de VIH, ¿no? Siguiente, por favor. Como vemos allí, generalmente en nuestro recién nacido asintomático le podemos colocar una dosis de BCG y una dosis de hepatitis B monodosis, ¿no? Cuando el paciente es VIH positivo sintomático, en este caso, la aplicación de nuestra vacuna de la BCG es bajo prescripción médica. Y la hepatitis B sí es monodosis que se le tiene que colocar. A los 2 meses que recibe pentavalente, su IPV, su neumococo y su rotavirus, ¿no? Sus 4 vacunitas. Si es asintomático y si es sintomático, la primera dosis de pentavalente, IPV, neumococo y rotavirus bajo prescripción médica, ¿no? Como vemos allí, nos vamos a dar cuenta de que generalmente las que son de virus vivos atenuados no está prescrita para este tipo de pacientes, ¿no? Bajo consideración médica, como dice allí, sino solamente las que son de virus vivos inactivados, ¿no? Donde están estos virus ya muertos. A los 4 meses vamos a ver en nuestro calendario de pacientes asintomáticos una segunda dosis de pentavalente, poliinactivada, neumococo conjugada y rotavirus. Y cuando tenemos pacientes sintomáticos, una segunda dosis de pentavalente, IPV, neumococo conjugada y rotavirus, como se dice, bajo prescripción médica, ¿no? A nuestros 6 meses sí van a recibir pentavalente y poliinactivada y su dosis de influenza y neumococo. A los 7 meses, una segunda dosis de influenza, ¿no? Como vemos allí hay ciertas particularidades ya cuando tenemos un niño, en este caso, que porta VIH, ¿no? Generalmente cuando la madre ha sido portadora. Siguiente, por favor. Luego a nuestros 12 meses vamos a ver que recibe primera dosis de SPR y cuarta dosis de neumococo conjugada y su primera dosis de varicela. Ya no esperamos que el niño cumpla los 15 meses para colocarle la vacunita que vamos a ver de la antiamarílica, ¿ya? Y a los 12 meses también, cuando el paciente es sintomático, le vamos a colocar su SPR y varicela, solo si el CD4 está mayor al 15%, que estos son marcadores que ven en los pacientes con VIH, ¿no? Eso pasa bajo una evaluación médica que el médico pues va a determinar si en este caso el niño está apto o no para poder recibir la vacuna en esta etapa de vida, ¿no? Eso ya lo van a ver en la parte más hospitalaria. Luego a los 15 meses, como les había comentado, su dosis de antiamarílica y su dosis de vacuna contra la hepatitis A. Y luego vemos que cuando el niño ya está sintomático, vamos a tener que individualizar según el nivel de riesgo de exposición y estado inmunológico, ¿no? Como les decía, estos marcadores del CD4 ven el estado inmunológico del paciente para ver si es que puede o está apto para recibir tal o cual vacuna bajo prescripción médica, ¿no? A los 18 meses, como ven, nuestro niño sintomático puede recibir su primer refuerzo de vacuna contra la DPT y su segunda dosis de SPR-IPV, más su segunda dosis de varicela. Y los sintomáticos, su primer refuerzo de vacuna DPT, segunda dosis de SPR e IPV y segunda dosis de varicela de acuerdo a prescripción médica, ¿no? Al año ya reciben su dosis de influenza, los que son mayores de 1 año, perdón, su dosis de influenza, de 4 años hasta los 7 años, su segundo refuerzo de DPT e IPV, y de 9 a 13 años su BPH según el esquema nacional de vacunación, ya que para este caso sí está prescrita con total normalidad. Siguiente, por favor. ¿No? Luego también vamos a ver nuestro esquema de vacunación para adultos con infección de VIH. Tenemos nuestra vacuna del tétanos, que vamos a recibir su refuerzo cada 10 años en estos pacientes, sus 3 dosis, tal cual el esquema regular de vacunación en un adulto normal.
a los 0, 2 y 6 meses es el lapso entre vacuna y vacuna, porque ya sabemos que el adulto recibe 3 dosis, ¿no? La hepatitis B, de igual manera, sus 3 dosis. Vamos a ver que también es por vía intramuscular, 0, 1 y 2 meses para la aplicación de esta vacuna. En este caso, la aplicación va a ser con un lapsus de menor tiempo, si se dan cuenta, ¿no? No como en el otro caso, que era a los 0, 1 meses y a los 6 meses de la primera dosis, ¿cierto? Aquí vemos una particularidad que es al contacto con nuestro paciente, luego al mes y a los 2 meses de la segunda dosis. Entonces, como dice allí también, se deberá solicitar el dosaje de una prueba de antihepatitis B los 30 días de culminada de vacunación si tenemos el antígeno, ¿no? Y ante ello vamos a aplicar una dosis adicional según el criterio médico. Luego tenemos nuestra vacuna de la influenza estacional, ¿no? Con una dosis de 0.5 ml que va de forma intramuscular y vamos a aplicarla de manera anual también, tal cual un esquema nacional regular en el paciente que no está con infección del VIH. Y el neumococo de igual forma, una dosis 0.5 ml intramuscular, una sola dosis nada más de por vida. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestro regir del enfermero también nos vamos a ver expuestos casos de esquemas de vacunación para casos especiales, ¿no? Que va a ser un poco más raro verla en una etapa inicial. Generalmente estos casos ya lo ven en una etapa hospitalaria, pero siempre es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder tener conocimiento de ello. Siguiente, por favor. Como vemos, tenemos también nuestro recién nacido, prematuro, bajo peso al nacer. Vamos a recuperar el peso de 1500 gramos, colocarle su BCG y su HBV, ¿no? En este caso ya lo habíamos conversado cuando entramos a tallar a las vacunitas de la BCG y la hepatitis B en el recién nacido. Luego también tenemos al contacto de TB pulmonar también de 1 a 5 años con 0 días. Vamos a aplicar una dosis también de esta vacunita del BCG, 0,1 cc mililitros intradérmica. ¿Ya? Solo los que son contactos de TB pulmonar positivo. Generalmente cuando captamos a un paciente con TB pulmonar tenemos que evaluar contactos y entre ellos un indicador incluso de gestión es sus contactos menores de 5 años, ¿no? Donde vamos a ver que se les va a aplicar esta vacunita para protección. Luego tenemos pacientes que están dializados, ¿no? Generalmente con alguna enfermedad crónica renal. De acuerdo a edad se le va a colocar su hepatitis B. Vemos también personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos, en este caso pacientes con cáncer, pacientes con VIH, ¿no? De acuerdo a edad, también con esquema completo según prescripción médica, ¿no? Vamos a tener también estos casos, ¿no? Que tenemos que tener a todas estas personas que viven con participantes inmunodeprimidos, tienen que tener completo su calendario de vacunación, ¿no? Y otras condiciones que podamos ver más adelante, que ya no las vamos a entrar a detallar el día de hoy, porque son pacientes ya que tienen ciertas complicaciones y que las vamos a ver de repente en una etapa más hospitalaria, que no hay que ahorita de repente abocarnos a ello, porque no es lo más común que van a visualizar dentro de su etapa de formación, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos casos de pacientes oncohematológicos, ¿no? Que reciben su vacunación contra la DT, la polio, la hepatitis B, neumococo, influenza también, pacientes con algún tipo de trasplante, ¿no? Que reciben su DTA celular, su DPT, neumococo, VPH, antiamarílica, ¿ya? Y pacientes con trasplantes de órganos, en este caso, o inmunosuprimidos también, que van a recibir nuestras vacunitas, como vemos ahí en nuestro cuadrito, ¿no? Y siempre es importante ver la dosis y vía de administración y las particularidades que tiene para recibir cada paciente este tipo de vacunas, ¿no? Siempre estas vacunitas que estamos viendo ahora, ya para pacientes con ciertas patologías, va a ser bajo prescripción médica. Ya generalmente siempre es con apoyo médico y siempre eso es lo que va a regir también la aplicación de ciertas vacunas a estos pacientes, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, el esquema de vacunación de la gestante, que también ya lo habíamos tocado un poco. Siguiente. Ya. Ahí, como vemos, en el embarazo a cualquier edad, vamos a recibir nuestra influenza adulta, independiente de la edad gestacional que esté la paciente, ¿no? Embarazo, cualquier edad gestacional, si no están vacunados o tienen el esquema incompleto, hay que colocar también su hepatitis B, sus 3 dosis, ¿ya? Y como vemos también, al contacto del servicio de salud, vemos su segunda dosis al mes de la primera y la tercera al mes al mes de la segunda, ¿no? Allí cambia un poco la periodicidad de la vacuna. Luego, el primer contacto con el servicio de salud, también su DT, si no recibió la vacuna previamente, vamos a colocarle su primera dosis a la paciente de DT a las 20 semanas de gestación. Por eso les decía que la segunda dosis de vacuna con su DPT o DT acelular va a ser entre las 20 a 36 semanas de gestación, tener en cuenta un intervalo mínimo de 4 semanas. O sea, si nosotros tenemos a una gestante que la captamos y no tiene ninguna dosis, y están dentro de sus 20 semanas de gestación, su primera vacuna que le tenemos que colocar es su vacuna contra la DT. Cuando ya después de esa primera dosis que hemos aplicado, han pasado, transcurrido 4 semanas, tenemos que aplicar la DT acelular. Esa es la condición. Tengan en cuenta eso. No vayamos a de repente tener a una gestante y le encontramos entre las 20 a 36 semanas y decimos, le corresponde la DT acelular, pero no vimos su estado vacunal, que haya recibido su primera dosis de DT. ¿Ya? Entonces, como dice, si hay una vacunación incompleta, debemos completar vacunas, con una de las cuales debe ser la DT a las 20-36 semanas, ¿no? Y también tenemos que esta DT va a ser una dosis en cada gestación. O sea, cada vez que la paciente esté gestando, va a recibir una dosis de la DTA celular. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro esquema de nosotros mismos, que es nuestro esquema de vacunación del personal de salud, que como vemos nosotros también estamos inmersos, justamente por estar expuestos a muchas bacterias, muchos virus. Entonces tenemos que ser un personal de salud protegido contra estas enfermedades. Asimismo, como se dice, al estar en exposición a muchos agentes, debemos también preocuparnos por estar con nuestro esquema de vacunación completo, ¿no? Como personal de la salud. Siguiente, por favor. Básicamente, nuestro personal de salud va a recibir hepatitis B, ¿ya? Según el esquema del paciente regular, al contacto, al mes del primer contacto la segunda y al sexto mes la tercera dosis de esta vacunita, ¿no? Luego vamos a ver también vacuna de la influenza, ¿no? Que tenemos que colocarnos anualmente. La vacuna antiamarílica, que es una dosis única, sobre todo si es que estamos de repente trabajando en alguna zona de la selva. Es importante tener esta vacunita, ¿no? Vacuna de neumococo, una dosis única, que es de por vida, y las 3 dosis de nuestra vacuna contra el tétanos. Siguiente, por favor. Estrategias de vacunación. Bueno, dentro de nuestras estrategias de vacunación, vamos a ver que tenemos diferentes objetivos. La primera estrategia de vacunación que nosotros tenemos es la permanente, que es para controlar nuestras enfermedades, que es realizar nuestra vacunación regular, casa por casa, con brigadas, con equipos móviles, ¿no? Puestos fijos o microconcentraciones. ¿Qué quiere decir puestos fijos? Esos puestitos que a veces nosotros vemos en las campañas de vacunación de las enfermeras, supongamos en la salida de un mercado, en la salida de un colegio, o en la salida del mismo establecimiento de salud o la puerta de entrada del establecimiento. Esos son puestos fijos. Las brigadas son las personas o las colegas que vemos caminando casa por casa con una brigada, ¿no? Que generalmente es el equipo de enfermería acompañada con su técnico de enfermería. Luego vemos también la intensiva, ¿no? Cuando vemos un tema a nivel nacional, regional, local,
para incremento de coberturas, ¿no? Generalmente las coberturas es un tema que lo vamos a tocar a lo largo de nuestra carrera profesional porque las inmunizaciones deben estar a todo nivel. O sea, el sentido, la razón de ser del enfermero es la inmunización. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a permitir a nosotros proteger a nuestras diferentes etapas de vida contra las enfermedades que tienen que estar protegidas, sobre todo a nuestros niños y a nuestros adultos mayores y nuestras gestantes, que son los grupos de vida con mayores afectaciones, ¿no? Entonces, estas coberturas se van a incrementar en una estrategia de vacunación intensiva, donde vamos a salir a vacunar casa por casa y vamos a recuperar a esos niños que no han sido vacunados. Luego tenemos nuestros barridos emergentes. Último fue el barrido del año pasado, si recuerdan, del 2024, donde nos enfrentamos a un barrido de vacunación contra el sarampión, donde vimos a las enfermeras casa por casa, sobre todo buscando a estos niños que no habían completado sus esquemas de vacunación o, en su defecto, que reciban su dosis de protección adicional, porque justamente a veces hay el tema de los brotes, ¿no? Hay un brote de sarampión, por allí encontraron un caso, entonces hacen el cerco epidemiológico y hacen como estrategia el barrido de vacunación. En este caso fue el de sarampión del 2024, ¿no? Que la finalidad, lógicamente, fue inmunizar a todos nuestros niños menores de 5 años como prioridad contra esta enfermedad, ¿no? Seguimos, por favor. Luego vamos a ver estas estrategias, ¿no? Institucionales, donde vamos a tener centros de vacunación, establecimientos de salud, nuestros centros y puestos de salud, hospitales, ¿no? Donde tenemos ya nuestros puestos fijos de vacunación. Microconcentraciones como empresas, mercados, plazas, algún evento que podamos tener, incluso hasta se llega a vacunar en centros comerciales, ¿no? Que tenemos concentraciones o microconcentraciones, comunidades educativas, a nuestros vasos de leche, por ejemplo. De la mano vamos a trabajar con nuestras organizaciones sociales de base, que son nuestros vasos de leche, nuestros comedores populares, donde pueden concentrar este tipo de población para nosotros inmunizar a esos niños, ¿no? Que son los que de repente tienen un poquito menos de facilidad en el acceso para llegar al establecimiento de salud, porque sabemos que todos no vivimos en zonas urbanas. Hay mucha de la población, sobre todo aquí en Lima, que vive en zonas de la parte de los cerros, ¿no? Que muchas veces las mamitas no bajan a sus niños a los establecimientos de salud, sino el profesional es quien llega y vacuna en la casa, ¿no? Que es otra de las estrategias, casa por casa, ¿no? Con nuestras brigadas móviles. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también el caso de los esquemas de vacunación interrumpidas o inoportunas. ¿No? Como se dice, vamos a continuar el esquema sin considerar el tiempo transcurrido desde la última dosis, ¿no? Encontramos de repente un calendario que recibió el niño cierta vacuna, entonces nosotros lo que vamos a hacer, si ya recibió su primera dosis, continuar con su segunda dosis. No vamos a reiniciar los esquemas. Como dice nuestro segundo cuadrito, no es necesario volver a reiniciar el esquema. No es que ya pasó el tiempo para recibir su segunda dosis y tengo que iniciar nuevamente la primera. No, hay que continuar con los esquemas de vacunación según la dosis que corresponde. ¿Ok? Como se dice, para vacunar a un niño sano no requerimos nosotros ninguna indicación médica. A veces también, muchas veces, hay este tema de la controversia de vacunar a niños de repente que están con gripe. Pero eso tiene una particularidad. Nosotros sabemos que muchas de las vacunas generan alguna reacción, ¿cierto? Ya sea fiebre, que es lo más común, fiebre, dolor en la zona de inyección del medicamento, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a tener el criterio también, de repente, si es solamente una alergia del niño, no ha presentado cuadro de fiebre, ¿no? No está con tratamiento médico, entonces lo podemos inmunizar también. ¿Ya? Cuando nosotros entonces consideramos que de repente la mamita nos dice, nuestro hijito está enfermo, está con fiebre, allí ya hay que tener una alerta y mejor pasarlo con el médico y bajo condición médica nosotros ya le vamos a poder aplicar la vacunita, ¿no? Y bueno, también en el caso de la vacunación en comunidades indígenas y alejadas debe ser flexible, ¿no? Porque hay poblaciones excluidas y dispersas
donde vamos a ver que de repente ya no vamos a respetar la frecuencia entre vacuna y vacuna desde su primera aplicación, por justamente tratarse de población excluida y o dispersa, porque vamos a tener en cuenta o regirnos que máximo entre vacuna y vacuna tiene que haber un intervalo de 1 mes para su aplicación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Vacunatorios. Bueno, los vacunatorios de tanto las direcciones regionales o las direcciones de redes integrales de salud, las direcciones regionales de salud y las GERESAS también, deben contar con profesional de enfermería y técnico de enfermería capacitado en vacunación segura. La vacunación, nosotros tenemos que tener en consideración que siempre va a estar a cargo del personal de enfermería, que es el personal idóneo. Por esa misma razón, nosotros estamos siendo capacitados para vacunar. Pero también casos excepcionales, que lo vamos a ver mucho de repente cuando nosotros vayamos a hacer el tema de nuestro servicio rural, va a haber también un técnico de enfermería capacitado, porque muchas veces no cuentan con personal de enfermería. Entonces, la norma técnica también nos habilita a que si el personal técnico está capacitado, también puede realizar la actividad de vacunación, ¿no? Nos dice también que de acuerdo a la cantidad de vacunas administradas, deberá considerarse los profesionales de enfermería para vacunación de niños y otro profesional de enfermería para vacunación de adultos, entre otros grupos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos campañas de vacunación masiva, es mejor tener de repente a 2 profesionales tanto para vacunar a un grupo etario como a otro, ¿no? Nos dice que también el personal de enfermería es responsable de administrar la vacuna en las diferentes etapas de vida, debiendo garantizar la gestión y administración de las inmunizaciones de acuerdo a los niveles de responsabilidad, atendimiento de la demanda tanto intramural como extramural, y para lograr coberturas óptimas en su jurisdicción, y de esta manera prevenir enfermedades inmunosuprevenibles, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que asegurar que todos los niños que nosotros tengamos dentro de nuestra jurisdicción, en nuestro establecimiento, deben estar debidamente inmunizados. No les debe faltar ninguna vacuna. ¿Para qué? Para que evitemos justamente que haya una propagación de enfermedad, como en este caso que les había comentado del sarampión, ¿no? Entonces debemos asegurar que todos nuestros niños estén inmunizados con todas las dosis que les corresponde de acuerdo al calendario de vacunación. ¿Qué más? Se incluye el personal de mantenimiento, almacén y de servicio que tiene relación directa o indirecta con la recepción, manipulación y transporte de las vacunas, ¿no? Porque nosotros sabemos que las vacunas también tienen ciertos pasos para llegar a nuestro establecimiento de manipulación, transporte, etcétera, donde van a involucrar a otro tipo de personal. En este caso, para poder asegurar que toda la cadena de frío se mantenga durante todo el proceso de transporte hasta la llegada a nuestros establecimientos de salud. Siguiente, por favor. Bueno, hemos culminado con éxito y como vemos allí, ¿qué nos dice? Nuestra vida vale más, vacunémonos. Entonces nosotros debemos llevar ese mensaje, ¿no? Que las vacunas salvan vidas, que las vacunas nos van a servir para protegernos de enfermedades y que son vacunas seguras, que cada una de las vacunas ha pasado un estudio científico en laboratorio, ciertas etapas. Entonces, no son vacunas que van a ser perjudiciales para nuestra vida, porque sabemos que a partir de la vacuna del COVID, en este caso, las vacunas se han vuelto más controversiales porque se han hecho muchas cosas al respecto. Entonces, es importante siempre llevar este mensaje, siempre educar a la población y que si nosotros tenemos educadas a la población de la jurisdicción donde nos toque trabajar o donde nos toque en la vida laborar, nosotros vamos a poder tenerlos más de cerca, más a la mano y poder nosotros contribuir a que toda nuestra población acceda a que nosotros los podamos vacunar e inmunizar, ¿no? Siempre es importante tener a la población cerca, porque si nosotros como enfermeros no llevamos adecuadamente el mensaje, vamos a tener una población reacia, una población que no llega a nuestro establecimiento de salud y una población que vamos a ser muy difícil de vacunar. Entonces, allí también no solamente ya va a entrar nuestros dotes de enfermero, sino también de gestor, con la población, con las organizaciones sociales de base, con las comunidades. Entonces siempre es bueno tener nuestros aliados locales para nosotros mejorar nuestras coberturas y poder llegar a toda nuestra población.
Bueno, les agradezco a todos infinitamente por haber sido parte de esta ponencia y si hay alguna pregunta de su parte, me gustaría escucharlos también el día de hoy. Licenciado, una consulta. Al momento de colocar las vacunas en mayores de 5 años, respecto a las dosis, ¿tiene que ver algo el peso, el tamaño o casi siempre se cumple la cantidad que se vio en la pantalla? Porque creo que más que nada era de 0,5 mililitros, ¿no? Por vacuna. ¿Depende de algo o siempre es así? No, al mayor de 5 años sí no hay ninguna condición. Sí vamos a notar de repente en el momento de la aplicación, más que todo en la técnica, que vamos a encontrar de repente a niños más flaquitos o caquéxicos, vamos a encontrar a niños más gorditos. Entonces, bajo ese criterio, nosotros vamos, sobre todo a las vacunas que de repente vamos a hacerlas intramusculares o subcutáneas, vamos a tratar de formar pliegue en el caso de los niños que vemos que son muy delgaditos, justamente para evitar que a veces la aguja llegue a una zona donde no debe llegar. Porque no sé si les ha pasado, si ya han llevado cursos de aplicación de inyectables, igual nos pasa a veces cuando colocamos algún medicamento a nuestro paciente adulto. A veces no todos tenemos nuestra masa glútea formada. Tenemos de repente adultos mayores que también tienen la piel más flácida, están más adelgazados, entonces es un poco más complicado. Entonces allí va la técnica, ¿no? Siempre para inyectar vamos a aplicar un pliegue en la zona, tanto sea en la piernita que le corresponde al niño menor de 2 años como en el hombro al niño mayor de 2 años, ¿no? Solamente es ese criterio. El criterio de la dosis es la misma en los niños. No es como el caso de la BCG o hepatitis B, que tenemos que tener en cuenta que el niño tiene que cumplir el criterio del peso, ¿no? Mayor a 1.500 gramos. En este caso no es así. Gracias, licenciada. ¿Otra pregunta que quisieran realizar de repente aquí? ¿Alguna en la sala Este, quisiera realizar pregunta? Sí, dígame. una consulta. Habló sobre, creo que el termorrefrigerante o algo así, ¿no? Que se lleva cuando hacemos las salidas. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo nos dura o solamente dura para una salida y lo tenemos que estar regulando constantemente? ¿O depende de la fecha de vencimiento, ¿no? De lo que tengamos que aplicar? Ya, eso es un punto muy importante que de repente no lo hemos tomado aquí. Quizá de repente más adelante voy a poder brindarles otra ponencia al respecto. Pero sí, depende de muchos factores. En primera es el equipo que nosotros vamos a utilizar. Lo más común es nuestro transportador que conlleva nuestros 4 paquetes dentro de nuestro termo. Esta durabilidad de estos termos que van a albergar a nuestras vacunas es de 72 horas generalmente, ¿ya? O sea que equivale a 3 días, ¿cierto? Pero para nosotros tener esa durabilidad en el termo de nuestros paquetes fríos, que es lo que vamos a colocar dentro de nuestro termo, ¿qué quiere decir? Que este termo, más o menos, estos paquetes tienen que estar en un proceso de congelamiento de por lo menos 3 días, congelados. Entonces, cuando nosotros vamos a tener tanto nuestra refrigeradora para nuestras vacunas como nuestra congeladora, en nuestra congeladora nosotros vamos a tener a todos nuestros paquetes fríos, que tienen que tener un periodo de congelación de 3 días por lo menos para que nosotros lo podamos utilizar. No podemos nosotros utilizar paquetes de un día de congelación, de 2 días de congelación, no, tiene que ser de 72 horas.
para que nuestra durabilidad de estos paquetes fríos dentro de nuestros termos de vacunación duren estos 3 días. Si nosotros de repente, por eso es importante también el ser ordenado, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestro equipo, nuestra congeladora, nosotros tenemos que tener un almacén para aquellos paquetes que han salido a campo con nuestro termo, regresen a esa zona y pasen por sus 3 días de congelamiento. Mientras eso tenemos otro espacio donde vamos a tener ya nuestros paquetes que están listos para utilizar. No debemos mezclar esas áreas. ¿Para qué? Para justamente no entrar en error, porque a veces nos confiamos. Me va a durar 3 días el termo allí, ¿no? Metemos a nuestro, ¿quién? Nuestro chismoso, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda el nombre que les había comentado? Ya, tenemos a nuestro data lawyer, que es ese chismoso que nos va a decir en qué temperatura se encuentra nuestro termo albergando nuestras vacunas. Entonces, si nosotros no hemos pasado por un proceso de congelamiento de estos paquetes fríos, el termo no va a durar las 72 horas, va a durar menos. Y también depende mucho de en qué zona estemos. Si estamos en una zona cálida, va a ser mucho más fácil que estos paquetes se derritan. Igual si estamos en una zona con la temperatura más baja, donde hace mayor frío, entonces si también no hemos pasado por a nuestro adecuado descongelamiento de nuestros paquetes una vez sacado del congelador, también podemos congelar nuestras vacunas. Entonces, para la preparación es muy importante la técnica de preparación. Lo primero, los 3 días de congelamiento de nuestros paquetes. Lo segundo, cuando nosotros sacamos nuestros paquetes y los colocamos en nuestra mesa, una mesa que nosotros consideremos para descongelar nuestros paquetes, tenemos que esos paquetes tienen que hacer un chasquido. Entonces, cuando entra en proceso de descongelamiento, estos paquetes generan un chasquido al movimiento, entonces eso nos va a asegurar que el paquete ya está listo, que eso ya lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, conforme va haciendo este chasquido, entonces ya nosotros vamos colocando estos paquetes en nuestro termo. Y lo que nos va a asegurar la temperatura también es nuestro termómetro. El termómetro es importante también mantenerlo durante las salidas de nuestros termos para ir visualizando en qué temperatura están nuestras vacunitas y no generar la famosa ruptura de cadena de frío. ¿Ya? Por eso esos acapides hay que tenerlos muy en cuenta también cuando nosotros vamos a armar nuestros dispositivos para poder sacar las vacunas a campo. Y también, no solo a campo, porque cuando nosotros estamos en el vacunatorio de los establecimientos o de los hospitales donde vayamos a trabajar, también sacamos el termo dentro del establecimiento. No sacamos las vacunas directamente de la refrigeradora, sino armamos nuestro termo diario de vacunación y desde allí sacamos nuestros inmunológicos. Ya está bien, muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta que considere? Creo que ya no hay dudas, licenciado. Muy bien. Bueno, luego de todo este conversatorio que hemos tenido, que me han parecido muy interesantes sus preguntas, porque siempre es bueno saber la parte integral también de la vacunación, ¿no? Entonces, siempre lo único que les pediría para el tema de su formación y el tema de ser un enfermero con nuestros principios éticos es que nosotros tengamos en cuenta cada una de nuestras particularidades, nuestro esquema nacional de vacunación, que respetemos la etapa de vida, el momento donde se tiene que aplicar la vacuna, que siempre tengamos en cuenta nuestro paciente correcto, que eso nunca se nos debe olvidar, nuestra presentación correcta del biológico
nuestra vía de administración correcta, porque quizá dentro de su formación y cuando ya empiecen a aplicar o ver esto en la parte práctica, se van a dar cuenta de muchos errores, ¿no? Mientras nosotros más nos empapemos en nuestra norma técnica, nosotros vamos a poder ampliar más nuestros conocimientos y poder ver más errores quizá de repente en algún personal que de repente incluso ya puede tener años trabajando, ¿no? Porque sabemos que nuestras normas a veces se actualizan. Ya hemos visto una serie de actualizaciones que ha sufrido nuestra norma técnica hasta estar como está en la actualidad. Entonces, siempre es importante nosotros regirnos y estar actualizados para poder no incurrir en errores dentro de nuestra práctica profesional cuando nosotros vayamos a vacunar en nuestros establecimientos. No, y bueno, desearles buena noche a todos y que pueda haber sido esta ponencia fructífera para ustedes y que puedan, como les digo, regirse a la norma técnica y poder aplicar esto dentro de su experiencia profesional. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias con todos.